Se supone que el semestre acaba hasta el 16. O sea que al menos tendríamos 5 clases más. Así que espero terminemos en una clase. Pues ahorita lo que íbamos a hacer o lo que vamos a hacer es un ejercicio de, vamos a revisar algunos exámenes, obviamente los que pues no quieran compartir su examen, pues no, porque mi intención es, pues más allá de calificarles si están bien o no los exámenes, pues que ustedes vean, porque la intención de esa actividad, pues era que ustedes ya le dieran aplicación a lo aprendido. Entonces, pues si no están bien las aplicaciones, si no están completas, pues quiere decir que por ahí todavía hay lagunas. Entonces, vamos a ir revisando las ideas, los proyectos, los que presentaron en sus exámenes y entre todos, pues, revisando. Entonces, podría ser que tardáramos 1 hora 20 en este ejercicio y la otra hora o 40 minutos, se dedicarán a su video o apenas van a hacer el guión de su video. Ah, es que apenas vamos a hacer el guión del video. Bueno, nosotras, porque ya repartimos el tema, estábamos checando pues todos los subtemas, que son un montón, y nos lo repartimos, entonces quedamos en que cada quien iba a hacer pues su resumen, pero pues todavía no lo hacemos. Sí, es que apenas como acaba de ser, el día de ayer fue la entrega del proyecto, apenas nos estamos organizando y nos repartimos ayer estábamos hablando de eso mismo y por eso mismo le pedimos el jueves, porque hoy sabíamos que no íbamos a tener todo listo. Ah, bueno. Pues sí, puede ser entonces para el jueves. Les doy el tiempo para su video y entonces nos veríamos. El lunes 30 suben sus videos en la plataforma del Face. ¿Ya solicitaron su ingreso al grupo? Sí, ya. Ya, ¿Ya fueron aceptados? ya. Sí, Sí. Ah, y entonces ahí es donde van a subir sus videos el lunes, a más tardar a las 11 de la mañana. Recuerden que durante la semana tienen que estar ahí revisando el video para si hay preguntas o comentarios estén dando respuesta. Y también, pues, si tienen tiempo o tómense el tiempo para checar otros videos y pues que también le retroalimenten a sus compañeros. Ah, sí, maestra, está bien. Nada más los debería una persona en representación de todo el equipo, ¿verdad? No, todos. Ah, ok. Aunque se repita, entonces los mismos. No, bueno, van a entrar y si tienen algo que agregar, pues lo comentan o si ven que otro compañero ya contestó a otro comentario, pues contestan el siguiente y así, o sea, la idea es que participen todos. Ah, no, sí, 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 me refiero a de subir el video, que nada más uno Ah, del no, equipo. sí, obviamente, nada Ah, más una ujú. sola vez lo van a subir. Ah, está bien. Y, Sí. maestra, lo que pasa es que yo tuvimos una duda con lo del proyecto. Bueno, o sea, sí, ya lo entregamos, ya está todo, pero creo que nada más, ya vi que la fecha era, bueno, la hora de entrega era a las 11 de la mañana. Creo que nada más uno de nuestro equipo lo subió a esa hora y los demás se nos ve que era a las 11 de la mañana, pero pues sí lo subió uno a esa hora. ¿Con eso está bien o sería como retardo en los demás? Puntos menos para los demás. ¿En serio? Ah, Lo pensaré. ay, está bien. Depende de la calidad del proyecto. Bueno, en esos trabajos pues todavía hay más tolerancia. En exámenes ahí sí no hay tolerancia. Los que entregaron tarde.
Listo, bueno, entonces, si no hay más dudas, preguntas, comentarios, pasamos lista. Maestra, entonces ahorita vamos a hacer una actividad. Sí, lo que les acabo de decir. ¿Vamos a analizar los exámenes así como al azar De comentarios. o todos? Pues espero que sea por voluntariedad. Ah, ok. Así que ¿quién es el primer voluntario? Yo, maestra. Sí. Sandra Jiménez. Jiménez. Bueno, la idea es que entre todos revisemos las propuestas y evaluemos lo que presentaron, la metodología que cada compañero presentó para medir lo que se les solicitaba, pero sobre todo para llevar a cabo el escalamiento, ¿sí? ¿Qué tan factible es? ¿Qué sé qué factores se tienen que tomar en cuenta? No tanto de, ay, le faltó, estuvo mal, sino es proponer para completar cómo se podría completar el sistema que sus compañeros, los que vamos a estar revisando, presentaron para poder llevar a cabo ese proyecto. ¿Sí? Entonces les presento el trabajo de su compañera, que es producción de pseudomonas aeruginosa para la posible degradación de polipropileno biorientado. ¿Ok? Bueno, entonces nos menciona su compañera que este polipropileno, BOP, tiene fuerte presencia en la industria alimentaria como envoltorio de golosinas, que es difícil de tratar e industrializar nuevamente. No se le dan tratamiento, hay pocas, hay una sola planta recicladora. Y hablando de las pseudomonas, son bacilos gram negativos. En estos casos, bueno, traten de estas citas, pues no hacerlas así textuales. No es un concepto tal cual, es una descripción. Entonces pueden parafrasearla y después citarla, ¿sí? Entonces, las características de este organismo crecen en condiciones ácidas y generan biopelículas superficiales. Su temperatura óptima es de 34, pero puede sobrevivir en un rango un poquito más arriba y un rango entre más ácido que básico. Gracias. Ok, entonces, faltó el objetivo. Compañera, ¿quieres decirnos el objetivo? ¿Cómo sería? Pues sería explorar la posibilidad de las pseudomonas aeruginosa para la posible degradación del BOP como tal. Fíjense, ahí dijo su compañera, explorar la posibilidad. Cuando ustedes asienten un objetivo, lo van a hacer como algo a probar, un hecho, una acción. Entonces, su primer palabra debe ser un verbo, pero que denote una acción hacia lo que se quiere hacer. Esta parte de evaluar la posibilidad en realidad no es el hecho que se quiere hacer, ¿sí? O sea, la investigación pues ya es lo que busca evaluarlo, pero
realmente lo que quiere es producir Pseudomonas aeruginosa o degradar el BOP utilizando Pseudomonas aeruginosa. ¿Ok? Entonces vemos su metodología. Su primer paso, obviamente, va a ser en una fase en laboratorio donde tiene que cultivar el organismo ¿para qué? ¿Cuál sería lo primero que tiene que encontrar su compañera en este proyecto? ¿Serían las condiciones óptimas para su crecimiento, para que pueda pasar a la fase exponencial? Así es. Entonces, primero son 2 puntos. Ver las condiciones óptimas del crecimiento del organismo, del microorganismo, las características propias para obtener la mejor biomasa. Aquí vienen las condiciones, las sales que lleva el caldo de cultivo, qué es lo que necesita para poder crecer. Entonces aquí, después de generar un caldo de cultivo idóneo para la especie, pues se tiene que crecer, que cultivar y evaluar su crecimiento, aquí dice durante 24 horas, cuando en realidad pues tendrían que hacer una curva de crecimiento pues de al menos a lo mejor 3 horas, 3 días, para pues tener identificar todo el tiempo de las etapas del cultivo de la especie. Maestra, Dime. perdóname que la interrumpa. Es lo que siempre he tenido duda. ¿Cómo sé como por cuánto tiempo evaluar las condiciones óptimas? ¿Cómo puedo determinar así los tiempos? Porque por experiencia pues no la tengo. Entonces, ¿cómo pudiera darme una idea según el microorganismo? Pues sencillo, tú quieres hacer una bacteria. ¿Cuál es el tiempo generacional de esta bacteria? Si las bacterias en general pues tienen tiempos generacionales muy cortos. Por ejemplo, de E. coli, así como que es el estándar, es de 15 minutos. Tú estás trabajando con otra bacteria. Si no conoces el tiempo generacional, pero pues es una bacteria, entonces sabes que su tiempo generacional es corto, ¿sí? Entonces tomas como referencia otra bacteria de la que ya se sabe. Entonces en 15 minutos duplican la célula, ¿ok? Entonces ya tú te estableces en base a eso un periodo de conteo, digamos 48 horas, 2 días, pero como tu máximo crecimiento, bueno, tu fase, quieres identificar el momento en que entre en la fase logarítmica, pues al principio vas a tener que estar evaluando o contando más seguido. Si pones a tu cultivo a las 7 de la mañana, pues entonces a las 7:15 ya tendrías que tomar una lectura, a las 7:30, a las 8, o sea, vas a ir ampliando el rango, a las 8:30, a las 9, luego ya a las 10, ¿te fijas? Primero fue cada 15 minutos, luego cada media hora, luego cada hora, y a medida que pasa el tiempo, pues puedes ir separando un poco más, a lo mejor durante las primeras o hasta las 12 horas, pues le sigues cada hora. Ya después de las 12 horas, pues ya te saltas hasta las siguientes 18 horas, hasta las 18 horas, y de ahí le sigues, ¿sí? Entonces, esto es pues en base a comparar con otro microorganismo que tenga características similares, otra bacteria de la cual sí sea conocida, y estos al principio, que es cuando estamos tratando de identificar la entrada en la fase logarítmica y luego en la fase estacionaria, pues la evaluación pues tiene que ser más cortita, tienen que tener tiempos, periodos más cortos. Ya después se alargan porque ya lo que estamos buscando es que ya está en fase estacionaria y lo que estamos buscando es el momento en que cae el cultivo. ¿Ok? Sí, sí, muchas gracias. Entonces eso sería lo primero, evaluar cómo crece tener las condiciones así básicas de nuestro organismo. ¿Cuál sería el siguiente paso? Aquí tomen en cuenta cómo su compañera puso en shaker el crecimiento. Esto es importante, acuérdense, para no permitir que se precipiten las células y estar moviendo el cultivo para que todas las células pues tengan
disponibilidad de nutrientes en el medio, que mantenga homogéneo. Entonces, ¿qué seguiría después de esto? Si ya tengo las condiciones óptimas del crecimiento de mi bacteria. Pues sería pasarlas al reactor pequeño. No, antes de esto, Mm, aquí en ese primer paso que yo hice fue nada más evaluar el crecimiento de mi especie. Pero Llevarlo al laboratorio, ¿no? O sea, a ver si las condiciones que le está dando es favorable al microorganismo, ¿no? O sea, estamos en laboratorio, todo es en laboratorio. Entonces ya se controlaron las condiciones y ya se encontraron los tiempos de crecimiento de la bacteria. Aquí se pueden hacer dos cosas. Primero, variar las condiciones de cultivo. O sea, yo ya tengo mis tiempos, toda mi caracterización y mi curva de crecimiento de la bacteria. Lo que puedo aquí hacer es, primero, probar diferentes temperaturas, por ejemplo, para acortar el tiempo que tarde a llegar a su fase estacionaria. Esto, pues ya saben que entre menos tiempo, pues más producción, y siempre es importante, siempre y cuando pues no afecte al microorganismo, ¿sí? Entonces ahí se puede jugar un poquito con las condiciones. Si aquí mencionamos que su temperatura óptima era 37, pero al que aguanta hasta 42, pues a lo mejor la crezco en 40 o en 39 para que crezca, para ver si de esta manera crece más rápido y obtengo la fase estacionaria antes, ¿sí? Entonces podría ser otro paso. El primero, probar, jugar, cambiar las condiciones de crecimiento para probar si todavía funciona. Otra también podría ser disminuir la temperatura. ¿Por qué? Porque acuérdense que si yo la pruebo en una mayor temperatura, tengo que pensar que después lo voy a escalar. Entonces, ¿cómo voy a hacer para en un reactor más grande tener más temperatura? En cambio, si yo disminuyo su temperatura y pruebo que sigue creciendo bien, entonces voy a gastar menos para estar manteniendo la temperatura del reactor. Entonces, esa también sería otra opción. Probar la temperatura, pero en un valor menor. Bueno, entonces, dime. Disculpe, no, tengo una duda específicamente sobre eso. Por ejemplo, ahí yo encontré un artículo donde nada más se encargaron de mover la temperatura, de cambiarle esa variable, ¿no? Y me dio 37 en específico. Bueno, en sus resultados obtuvieron que era efectivamente la mejor temperatura. Pero yo tendría que variarle también de acuerdo a mi proceso para ver si es lo más beneficioso para mi proceso o me pudiera quedar con esa temperatura referenciada en ese estudio. Ambas cosas, si tú ya tienes como que esa temperatura óptima, la puedes mantener, pero tienes que considerar siempre que el objetivo con el que lo hayan hecho otros investigadores, el lugar donde lo hayan llevado a cabo y las condiciones que tengan, pues les va a permitir establecer ciertos parámetros. Entonces, si el parámetro es de temperatura es de 37 grados, la menor, pero cuando tú la produces, estás en una ciudad donde la temperatura es más baja, donde no tienes tanta posibilidad para estar manteniendo la temperatura. ¿Sí me explico? O sea, ya tus posibilidades cambian, pues entonces sí te conviene hacer la evaluación del crecimiento de la bacteria en una condición donde tú las puedas estar manteniendo o que sean más baratas para mantener. Si encuentras que de plano, pues obviamente tú ya sabes cuál es el óptimo, pero lo que tú estás buscando es que funcione a esa temperatura. Si lo que tú no buscas es biomasa, en este caso, en tu sistema de producción, no te interesa la biomasa. Lo que te interesa es la actividad fisiológica. Fisiológica, pues se puede llevar a diferentes rangos. Entonces, este es el paso 2, el que todavía no hemos llegado. Ahorita nada más estamos hablando de condiciones de crecimiento. Pero antes de escalarlo a la segunda etapa, tú tendrías que hacer una evaluación de la actividad fisiológica, es decir, en medio artificial con el BOB que tú quieres que se degrade, hacer los experimentos así en matraces o en
o en cajas Petri, donde evalúes que efectivamente degrada eso. Si no, ¿para qué escalas si no lo logra degradar? Ok, muy bien. Y respecto al medio de cultivo, después de que terminé el examen, me enteré por biotecnólogas que no hay un medio de cultivo líquido para las pseudomonas, que siempre es de que tú lo tienes que formular. ¿Es cierto eso? Y como ese medio de cultivo yo lo tomé igual de bibliografía, ¿no? Pero para lo que yo busco sí tendría como tal que ver la manera de formular mi propio medio. Ay, ahorita así me dejaste en curva porque, pues según yo sí hay medios específicos para pseudomona o favorecedores de pseudomona, pero no me acuerdo cuál. Pero siempre, siempre, o sea, el medio, aunque lo pudieras comprar así ya hecho el medio, siempre sale más barato formularlo. O sea, aunque haya otro medio específico y así, te sale más barato a ti formularlo, porque compras todos los reactivos y de ahí puedes estar preparando y preparando y preparando medio. Entonces, pues sale más barato. Nada más que pues la inversión al inicio es mayor porque tienes que comprar todos los ingredientes, pero pues te va a durar más. Ok, muchas gracias. Sí, Maestro, yo tengo otra duda. dime. Por ejemplo, yo en mi examen establecí como el jugar con las condiciones desde la etapa del laboratorio. ¿Eso también se vale como ir jugando desde un principio para establecer cuáles son las más óptimas? No, ¿O es que primero establecer la curva de crecimiento? de hecho, para eso es la primera etapa. Ya después no vas a estar jugando con las condiciones tanto. La primera etapa, esta, la de laboratorio, aquí es donde haces todo el probadero de parámetros. Puedes evaluar las diferentes temperaturas, los diferentes pHs, concentraciones de la fuente de carbono, de la fuente de nitrógeno, la capacidad de degradar, de producir enzimas, de lo que quiere tu compañera, por ejemplo, que pueda degradar en un sustrato en específico. Todos esos variables se evalúan en la primera etapa. Para eso es la primera etapa. ¿Por qué? Pues porque es la que tienes las condiciones más controladas, estás las condiciones en laboratorio y es a mucho menor escala. O sea, estás hablando de escalas pequeñitas, donde puedes tener muchos matraces en tu shaker con diferentes condiciones de pH. O tienes en diferentes incubadoras a diferentes temperaturas. O manejas rangos de temperaturas. Temperaturas, tiempo, pH, sustratos, todo lo que quieras, lo vas a variar en la primera etapa, en la fase de experimental. Ahí es donde le mueves a todo. Y es en donde vas a encontrar las condiciones óptimas para el crecimiento de tu microorganismo y las condiciones óptimas para el proceso que te interesa. En este caso, el de su compañía, ¿se fijan que son dos cosas diferentes? No necesariamente las mejores condiciones para que crezca ese microorganismo van a ser en las que mejor trabaje. Entonces, por eso se tienen que hacer esa diferencia y evaluar esos dos procesos. Entonces, en su primer paso aquí su compañera puso el crecimiento de la bacteria, pero falta la degradación del material de la bacteria, ver en qué punto, en qué fase es capaz de degradar ese material. ¿Cómo puede hacerlo? Tomar alicuas, tener ya que encontró mejor crecimiento de su microorganismo, puede hacer dos cosas. Primero, estar tomando una alícuota de un cultivo que puso desde el día cero, o sea, desde el tiempo minuto cero, y estar tomando alícuotas, ella ya tiene identificado la curva de crecimiento, entonces ya sabe, al minuto 30 ya está en fase logarítmica. O sea, al minuto 30 toma su alícuota y la siembra en un medio donde tiene el sustrato que quiere degradar. Luego allá a las 3 horas ya está en fase estacionaria.
Entonces, pues a las 4 o 5 horas que ya está bien entrada la fase estacionaria, toma otra muestra y ahí siembra con su sustrato, ¿sí? Para identificar en qué fase, pues es la mejor para que ese microorganismo que degrade ese material o estarlo ahí agregando en el material en el periodo durante la curva de crecimiento, ¿sí? O sea, ese es el siguiente paso, identificar las mejores condiciones para la aplicación que se le quiere dar, que pueden o no ser iguales a las condiciones óptimas de crecimiento de la especie. ¿Sí captan la diferencia? Sí, maestra, creo que a mí también me falló eso en mi examen. Es que esa era mi intención, que revisáramos precisamente por eso los exámenes, porque ya son ideas que ustedes plantearon, que ustedes procesaron, y si ya las evaluamos así, pues ya como que espero les quede más claro cuál sería el flujo de trabajo para poder escalar una aplicación. Entonces, en esta primera fase que ya tiene cuáles son las condiciones mejores, óptimas para el crecimiento de la especie, y cuáles son las mejores condiciones para la degradación, si es que efectivamente logra degradar o no, entonces ahora sí ya puede escalar, ¿sí? Porque el objeto del primer escalamiento, que es las condiciones piloto, no es ya probar si se puede o no, eso ya lo probamos en la primera fase. Si degrada o no, ya quedó en la primera fase. Si no logró degradar, ya no se sigue el escalamiento. Hasta ahí se queda, ¿no? Ahora, otra cosa también que faltó en la primera fase es que se tiene que ver lo de la parte de la transferencia, la energía, todos los balances y eso que hemos estado viendo, todo esto se va a calcular aquí. La cantidad de bacteria por la cantidad de sustrato y el tiempo, la velocidad en la que se degrada para saber cómo se va a estar proporcionando el material, si se pone todo de cajón, si requiere cierta concentración de bacteria, todos esos parámetros, cómo se va a hacer la transferencia, todo eso se evalúa en la primera fase, ¿sí? En la segunda fase ya tenemos las condiciones de cultivo, ya tenemos la temperatura, ya tenemos si necesita aireación o no, a qué pH lo vamos a poner, y bajo qué condiciones se degrada, si se le va a estar agregando de a mucho o se tiene que hacer como paulatinamente el estarle agregando este sustrato. ¿En qué momento se le va a agregar el sustrato? Si es hasta que ya esté en la fase exponencial o que esté hasta en la fase estacionaria. Todo eso ya se calculó en la primera etapa. Entonces aquí la segunda etapa solo es ya ponerlo en acción en un reactor todavía más controlable, con un volumen no tan grande, para poder corroborar que se lleve a cabo el proceso como lo deseamos. Entonces aquí se pone un reactor donde aquí le faltó cómo van a estar controlando la temperatura, cómo se va a estar controlando la presión, cómo va a estar entrando el producto, cómo se va a llevar a cabo todo, cómo se evalúan los parámetros, todo eso. ¿Ok? Todas esas características pues ya son necesarias que las señalen, y esto, una vez que funcionó a esta escala piloto, pues ya se puede proyectar cómo se llevaría a cabo ya en una escala industrial. ¿Qué tengo que tomar en cuenta aquí? A ver, el producto que yo estoy queriendo degradar, ¿cómo lo voy a obtener? ¿De dónde voy a estar tomándolo? ¿O cuál va a ser el proceso de recolección? ¿Y cuántas toneladas, digamos, al día se van a estar manejando? Entonces, si yo de este piloto ya vi que sí, que se puede degradar en 5 litros de medio con la bacteria, se pueden degradar 1 kilo de sustrato. ¿Sí? Todo eso tenían que imaginar y pensar. Entonces, de qué tamaño tendría que ser mi reactor para que yo pueda degradar 1 tonelada diaria? O a lo mejor, bueno, la exageré a lo mejor, pero bueno, 1 tonelada a la semana,
cuántos kilos serían diarios, cuántos reactores necesitaría, ¿sí? ¿Qué más tengo que considerar aquí en la parte piloto? Si se puede hacer un sistema de recirculación, si requiere ser alimentado. Todas estas condiciones las voy a tomar en cuenta aquí. La parte de cómo va a ser la aireación, pero la aireación que yo pongo aquí la voy a poner pensando en si es posible eso escalarlo. Por eso les decía lo de la temperatura. Aquí en mi reactor piloto voy a poner cierta temperatura según lo que ya se evaluó, pero pensando en si voy a poder mantener esa temperatura ya en un nivel industrial. Entonces, ¿qué caso tiene que yo en mi reactor ponga, pues aquí pongo un calentador y lo mantengo a 37 grados para ver si funciona? No, yo tengo que pensar si a nivel industrial no lo voy a poder mantener esa temperatura, pues no tiene caso que lo pruebe así. ¿Sí? Entonces aquí se van a probar como en chiquito las condiciones que después va a tener en grande. Aquí está, mire, ya todos los controles que tiene. Pero faltó ya el industrial, ¿no? O bueno, sería como lo mismo. Sí, el industrial no sabe que lo tenemos que llevar a tal escala. Entonces sí me faltó eso. Sí, pues eso era lo importante o lo necesario que pusieran aquí, hasta dónde, cómo lo pueden llevar a cabo para que esto pues ya se pueda llevar a la realidad. En el industrial, como en base a qué pudiera yo escoger el modelo de reactor. O sea, va a ser el mismo tipo de reactor, pero como qué modelos. Por ejemplo, la etapa de recolección y recuperación del material, esa sí ya la tengo pensada porque yo ya conocía la problemática por experiencia. Pero como tal, la parte del proceso del reactor, ¿cómo puedo yo ver eso de las dimensiones del reactor? Pues tendrías que hacerlo como en función de tus cálculos. A lo mejor si todavía no los tienes, pero sí puedes ir proponiendo, ¿sí? ¿Qué es lo que tendrías que evaluar para poder llegar a esa dimensión? Que sería como ahorita, lo que te mencionaba dependiendo el volumen en la escala piloto, la velocidad de degradación y la cantidad de sustrato, en proporción a eso ya se establecería el volumen ya el nivel industrial, del reactor industrial. Pero lo importante es eso, pues que tú tengas esa relación, que tú establezcas la relación. Si no tienes el dato, no importa, porque ya tienes la relación y cuando llegaras a tener el dato, pues ya de ahí lo puedes sacar, ya lo tienes establecido. Y pues también esta parte de cómo si se estaría recambiando el medio porque se van a estar acumulando los productos de la degradación, cómo este proceso, cómo se estaría llevando a cabo. Y eso sí es desde la parte piloto para que después se pueda proyectar a nivel industrial. ¿Sí? Sí, maestra. ¿A todos les queda más claro cómo es el proceso de escalamiento? Sí, ya está mejor. ¿Alguien más quiere ver su examen? Pues a mí me gustaría si se pudiera y también quería aprovechar para hacerle una pregunta, doctora, respecto, por ejemplo, a la compañera que le comentó de los cálculos. En el contenido temático sugiere la literatura Biochemical Engineering de James M. No sé si usted recomendaría alguna otra en especial o cuál consideraría para prácticamente lo que hemos visto en la materia, algún libro que nos pueda ayudar a fortalecer esa parte meramente teórica. Tendría que buscar. O sea, aparte de esos, no conozco, tendría que buscar.
Normalmente, pues, como ya se han dado cuenta, yo me baso más en los artículos. Y me gusta más así porque son, pues, ejemplos muy prácticos y son cuestiones, que la gente que los investigadores están desarrollando con un propósito. Entonces, eso es lo que yo les quiero dejar a ustedes, como, sí, los cálculos y todo, pero en dirección a algo, a un propósito, a un desarrollo, a algo que puede ayudar, al desarrollo social, ¿no? Por eso me baso más en los artículos, en cuenta. Pero pues si me da chance, De acuerdo. algún material. Normalmente, pues todos los Gracias. artículos están en inglés. Sí. Sí, eso sí les recomiendo que le echen muchas ganas al inglés, porque pues mucha información, pues lamentablemente, pues ahí está, ¿no? Sí. Sí. A ver, entonces vamos a ver el ejemplo del compañero. Escalamiento de fermentación alcohólica en mostos de frambuesa a partir de una cepa nativa de Saccharomyces cerevisiae en frambuesas. Tampoco es muy nueva la idea, ¿verdad? Y me voy a saltar la introducción porque ya esto ya lo conocemos todo. Entonces, objetivo, evaluar el potencial de fermentación de una cepa de levadura de S. cerevisiae nativa de Jocotepec para producción de vino de frambuesa. Fíjense bien aquí. Entonces, la acción fue evaluar qué potencial de fermentación de una cepa. ¿Para qué? Para la producción de vino de frambuesa a partir del excedente de esta fruta de la región y su posterior validación. Entonces tiene la acción, el qué y el para qué o para completar la acción, ¿no? Así es como deben de tener su objetivo. Entonces aquí estamos hablando pues de la producción de vino de frambuesa. Esto claramente pues es una aplicación que se puede dar a nivel industrial y que se da. Entonces tiene en primer lugar aislar la cepa de Jocotepec a partir de frambuesas de la región y tener un cultivo axénico. Esta obviamente aquí lo puso muy en concreto porque nosotros no hemos visto esta parte de cómo se lleva a cabo el aislamiento de una especie, pero bueno, para completar esa parte tendrían que tomar las muestras, ponerlas en medio específico para levadura o medio que sea favorecedor para levaduras y después hacer los aislamientos, reconocerla o caracterizarla bioquímicamente para poder identificar la cepa ya después de tener cultivos axénicos y finalmente mandarla a identificar molecularmente, ¿sí? O sea, todo eso sería el proceso para tener tu cepa aislada caracterizada e identificada. Pero obviamente eso estaba de más, ¿sí? Solo es para completar esa parte. Y el escalamiento sería en primer parte. La primera, en laboratorio, ¿no tienes tus diagramas? Aquí está. Entonces, su primer fase en laboratorio, igual que la compañera, en sus matraces, aquí tienen un agitador, aquí, bueno, no está dentro de una incubadora, pero nos imaginamos la incubadora. Entonces tiene los matraces con mosto y fíjense aquí también, aquí ya empieza, al contrario que su compañera, aquí ya empieza con las pruebas de fermentación. Entonces, si tú tienes una cepa, por más que ya tengas una referencia del óptimo de crecimiento, tú aislaste esta cepa de otra región, de otro lugar, en otras condiciones, ¿sí? Es como si ustedes, imagínense que ustedes van a la playa. Si ustedes son de un lugar, bueno, ustedes no son de un lugar donde hace frío porque aquí no hace frío nunca, pero si vinieran de un lugar más frío, y se van a un lugar más cálido, pues les va a costar más trabajo, les va a dar más calor, van a sentir más feo. O al revés, si son un lugar muy acostumbrado al calor, que a mí me pasó allá en Melaque,
pues yo acostumbrada al frío en invierno, a gusto, en playera, apenas a gusto. Y las personas ahí, las muchachas de las secretarias que son de esa región, andaban enchamarradas y a mí me daba calor nada más de verlas y a ellas les daba frío nada más de verme sin chamarra ni nada. ¿Por qué? Pues cada quien está aclimatado a sus condiciones de origen. Entonces es lo mismo con las bacterias y con todos los organismos vivos. Están aclimatados a sus condiciones de origen. Entonces siempre que aíslen una bacteria, aunque ustedes tengan la referencia, siempre van a hacer su estudio, su curva de crecimiento para ver o verificar sus condiciones óptimas de crecimiento o aclimatar a su bacteria para esas condiciones de crecimiento, ¿sí? Ese sustrato, acuérdense también que cuando cambia el sustrato de crecimiento de una bacteria, que eso sí lo vimos, pues el tiempo de adaptación va a ser más largo. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Pues nos había mencionado también que cuando se va, conforme se va acabando el sustrato, pues también, dependiendo del tipo de reactor, si se le ponía más o ya no, y se evaluaba hasta cuánto crecía. Ah, pero eso fue cuando estás alimentando el reactor. Bueno. Pero con el tipo de sustrato. O sea, si la fuente de carbono inicial de una especie es la glucosa y tú la cambias. ¿Fue cuando dijo de ver el sustrato limitante? Ajá, sí, también. Sí, pero antes de ser sustrato limitante o el que tú le estás poniendo como sustrato limitante, si le estás cambiando el tipo de sustrato, pues primero la especie se tiene que adaptar, ¿sí? Entonces va a empezar, acuérdense que la degradación, por ejemplo acá, si primero le ponen glucosa, pero luego le generan un medio con sacarosa, pues primero tiene que generar las enzimas para degradarla, para poder aprovecharla, que van a ser diferentes a como tenía inicialmente, ¿sí? Entonces este cambio fisiológico metabólico del microorganismo para adaptarse, bueno, esa palabrita no me gusta, ya les he platicado por qué, para responder a las nuevas condiciones y poder sobrevivir y poder aprovechar el sustrato que le están presentando, pues le va a llevar tiempo. Entonces, lo primero que tienen que hacer, y si aquí lo están tomando a partir de frambuesas y lo van a meter en un medio con azúcares, con bueno, aquí también van a utilizar el mosto, pero a una determinada concentración, etcétera, lo primero que tienen que hacer es evaluar el crecimiento de esa especie, ¿ok? Y ya después, ahora sí, la prueba experimental de lo que quieren que se lleve a cabo, en este caso la fermentación, para ver el rendimiento de esta, ¿sí? ¿Qué tanto necesitan, cuánta bacteria necesitan inocular en por ejemplo, para estos 600 mililitros de mosto de frambuesa? Van a tener que cultivarla antes para poderle meter, o ahí nada más van a meter 10 microlitros de bacteria y que ahí empiece a crecer. O sea, todo eso necesitan evaluarlo, primero teniendo el crecimiento aislado de la especie y después ya en sus pruebas experimentales en este caso con el mosto. Y bueno, aquí lo que evaluaría su compañero sería poder fermentativo, vigor fermentativo, la cinética de la fermentación a diferentes temperaturas, eso y diferentes pHs. Esto es lo que va a determinar cuáles van a ser las condiciones ya en su reactor piloto. ¿Sí? Bueno, y resistencia a los productos. Y aquí lo dice bien su compañero. Esto va a determinar si la cepa es viable para llevar a cabo un proceso de fermentación alcohólica en mostos de frambuesa y determinar las mejores condiciones para llevar a cabo el proceso. Entonces, esas condiciones son las que se van a escalar a una planta piloto, donde la planta piloto, la intención es hacer el modelo de cómo se va a producir industrialmente, pero en chiquito, porque ya no va a ser en un matraz, ya va a ser en un reactor.
el modelo, la forma, si va a ser cónico, si va a ser completamente cilíndrico, todo eso tiene que ser una copia a escala de lo que harían en la planta ya a nivel industrial. Porque si aquí lo hacen en un reactor que es cónico y resulta que no va a ser el que van a utilizar ya en cuestiones industriales, pues entonces no tiene caso que lo estén probando en un reactor, nada más por el hecho de probar que sí se produce la fermentación, ¿ok? Tienen que hacerlo en un modelo que les dé una idea o que se pueda proyectar ya a nivel industrial. Entonces, en este caso lo hacen 100 litros con agitación. Esta agitación obviamente tienes que pensar que se va a tener que mantener a un nivel mucho más grande. ¿Cómo se va a llevar a cabo? Entonces, si aquí a nivel piloto le ponen una paleta que está girando, que está agitando, tienen que pensar que a nivel industrial, si lo van a escalar de 100 litros a 5,000, por ejemplo, ¿se va a poder hacer así? O mejor les conviene burbujeo, o sale más caro el burbujeo. ¿Sí? A eso sí me captan la idea. Lo que vayan a escalar, lo que se vaya a hacer ya a nivel industrial, lo van a probar aquí en chiquito. Entonces tienen que pensar que las condiciones que mantengan en este nivel tienen que ser reproducibles a una escala mucho mayor. Si no, pues no tiene caso llevarlo a cabo. Entonces, aquí ya se plantean las condiciones óptimas, ya tiene una cinética, tiene que reevaluar que en condiciones de producción la especie mantiene su misma cinética. Para poderlo escalar. Y bueno, finalmente aquí ya a nivel industrial, ya que se comprobó lo anterior, si se fijan aquí tienen los diferentes pasos durante el proceso, la forma de cómo va a ser el reactor y vamos a ver qué tanto se parece al inicial. Se fijan aquí, pues la imagen que puso, pues sí es diferente al modelo geométrico, al diseño del que va a ser en escala industrial, ¿sí? Entonces, estas variaciones pueden traer que después, cuando se escale, pues no tengamos los mismos resultados que en la planta piloto. Por eso son tan importantes el diseño del reactor y el estar tomando las diferentes variables. Le iba a hacer una pregunta, doctora, respecto a la agitación. Encontré diferentes opiniones al respecto, ya que algunos autores comentaban que se inducía la oxigenación y pues dado que la fermentación alcohólica sigue es una ruta anaeróbica, se pudiera ver afectada, pero y en la teoría pues sí, le da uno la razón en ese sentido, pero encuentra uno libros de aplicación, digámoslo así, y en la parte práctica sí inducen a la agitación. Y ahí me generó un conflicto. Por ahí propusimos una evaluación de esa transferencia de masa de la oxigenación al mosto, pero la verdad fue algo como que sí me quedó con la duda. ¿Usted qué opinaría al respecto de la agitación? O sea, ¿verdaderamente induce mucho oxigenación? Depende de la velocidad. Todo esos precisamente parámetros son los que se consideran en la planta a nivel piloto. El hecho de la agitación, ya lo habíamos mencionado, es para remover, no permitir que se sedimente, ¿sí? Cuando no te afecta la oxigenación, pues puede haber una agitación constante. Si en este caso te va a afectar la oxigenación, ¿qué es lo que puedes hacer? Primero, pues sellar la entrada de aire, ¿no? Tendría que ser hermético para que se puedan estar manteniendo ahí los gases. Entonces, si va a haber salida de gas, pues tienes que indicar ahí dónde sería la salida de gas. Entonces, al mantenerlo hermético, pues tú evitas la entrada de más oxígeno, ¿no? Que no entre aire. Y otra sería que tu agitación, pues a lo mejor o no es constante o es a una velocidad baja, que permita nada más que esté removiendo, y ahí es donde importa
la figura, la forma geométrica de tu reactor. Porque si lo haces con fondo plano, va a ser más fácil el mover, al agitar levemente, se levante lo que estás, se remueva la bacteria, se remueva la levadura, perdón, y se resuspenda, ¿sí? Si lo haces cónico, con una agitación lenta, pues se te va a suspender ahí se te va a precipitar todo. Ok. Entonces tendría que De ser acuerdo, gracias. algo plano para que con una remoción paulatina, lenta o de vez en cuando, pues se esté levantando la biomasa, la levadura, sin que estés generando esta oxigenación al medio. De acuerdo, gracias, doctora. ¿Vemos otro examen? Creo que esta fue una muy buena actividad. Ya veo que les está quedando más claro la intención, la idea de proyectar una aplicación, cuáles son los parámetros que hay que llevar a cabo, que hay que tener en cuenta para cada fase, cuál es la intención de cada fase, que eso es lo más importante, en dónde van a tomar, dónde van a variar los parámetros y en dónde los tienen que mantener y ejecutar de una manera que se puedan proyectar a escala mayor. ¿Quién más? Fernanda, ¿quieres que veamos el tuyo? Sí, maestra, adelante. Solamente, pues creo que sí me faltaron varias cosas de las que está comentando. ¿Qué Fernanda eres, perdón, Vázquez o Torres? ¿A qué Fernanda se refería? ¿Vázquez o Torres? Hablando, es que mencionaste hace rato que los detalles que te faltaron. Ajá, soy Fernanda Vázquez. Aquí no veo apellidos. Bueno, entonces su compañera propone la producción de una cepa recombinante de Pichia pastoris, seguimos con las levaduras, para su aplicación en la biodegradación de colorantes industriales. El objetivo es producir, se fijan en la acción, una cepa recombinante de Pichia pastoris, ¿para qué? Capaz de degradar efluentes con colorantes industriales más utilizados, como colorantes azoicos y antraquinoicos. Falta justificación, pero todos entendimos por qué. Es esta, ¿verdad? La justificación. Bueno, ahí puse más que nada como las condiciones de Pichia pastoris, de por qué es fácil su recombinación. O sea, ahí expliqué como la parte de las condiciones y todo. La De la justificación, la verdad, modificación genética. Y hablas de la lacasa para la eliminación de estos grupos que permiten la degradación de los colorantes. ¿Ok? Pero esta enzima no está presente naturalmente en esta levadura, en esta cepa, por lo que su compañera propone modificar la especie, ya que es fácil de cultivar y no tiene efectos nocivos, y para poderla transformar y proporcionarle esta capacidad. Entonces, bueno, aquí nos pone el primer paso, obtener la cepa recombinante y después los estudios de variables. ¿Cómo obtendrían esta parte? Obviamente no viene en este tema, pero ¿cómo obtendrían su cepa recombinante? Pues tendría que aislar el gen, ponerlo en un plásmido, transformarla, si quiere primero subirlo, producir copias, clonar el plásmido en una bacteria como E. coli, posteriormente aislar el plásmido
y transformar Pichia pastoris con este plásmido para que tenga esta capacidad, comprobar que realmente tiene la capacidad. Eso ya sería en medio, pueden ser en placas Petri con el medio conteniendo estos aditivos para que los puedan comprobar que se degrada o no. Ya una vez comprobado que la levadura tiene el potencial para degradar esas moléculas, entonces sí se hace este estudio de las variables de estabilidad de la temperatura, pH, concentración de nutrientes para obtener la cinética de crecimiento. Entonces, el rango de temperaturas a probar y pHs para poder identificar las condiciones óptimas del crecimiento de la especie y obviamente posteriormente, después de ver las condiciones de crecimiento, serían las condiciones de degradación, el probar a qué pH, sobre todo, que es el que enzimáticamente hablando, pues es el que más puede alterar en pH y temperatura, son los principales factores que modifican la actividad catalítica. Entonces, si lo que nos está interesando aquí no es tanto el crecimiento, la producción en biomasa de la levadura, sino su actividad catalítica, pues entonces vamos a manejar los cambios de temperatura y pH dirigidos a esa condición, ¿sí? ¿A qué condiciones, en qué combinación de variables es cuando más se lleva a cabo la degradación, ¿sí? Esto después de ya tener la curva de crecimiento de la cepa transformada, que tengamos identificadas cada una de sus fases de crecimiento, sus óptimos de crecimiento y sus rangos de tolerancia. Entonces, como lo que queremos es evaluar su crecimiento en la degradación a diferentes pHs y temperaturas, primero voy a evaluar el crecimiento del puro microorganismo con diferentes gradientes de pH y de temperatura para identificar su óptimo, pero también poder evaluar cuál es su mínimo y máximo, ¿sí? Tener todo su rango de tolerancia, porque si la máxima degradación o el pH de 2 facilita la degradación de estas moléculas, pues qué caso tiene si mi especie, si mi levadura no crece en ese pH. Entonces, primero, la evaluación de los rangos de tolerancia en temperatura y pH del microorganismo. Después, identificar el valor óptimo, la combinación de variables óptimas para eficientizar la degradación de lo que se desea. Y ya esto ahora sí ya se puede escalar. En este caso, pues también maneja la agitación, si se va a estar alimentando de su cultivo. Y esto, como ya les hemos comentado, el planteamiento de este reactor, que sería en fase piloto, tiene que ser escalable. Entonces, tiene que estar proyectando cómo va a ser esta alimentación a un nivel mucho más grande. Si no se va a poder estar realizando, pues no tiene caso ponerla. En este caso, pues sí es muy factible llevarlo a cabo. Y cómo se va a estar eliminando, aquí pone el efluente de productos, su compañera. Y esto pues también se va a proyectar a una escala mucho mayor. Entonces, ya a escala mayor, su compañera plantea el recirculado entre los diferentes sistemas que no manejas los volúmenes. Y miren, su reactor piloto de 21 litros y a escala industrial los maneja de 200 litros. ¿Este valor lo encontraste en un artículo? Sí. Es que me basé un poco también en mi examen pasado porque ya había trabajado con esa levadura. Sí, sí me acuerdo. Pues por cuestiones del tiempo.
y venía referenciado la producción en ese volumen. Más aquí sí me faltó un poco adaptarlo a la aplicación de mi examen, de este examen que era la degradación, pero como me basé más en la producción de la cepa recombinante, por eso lo utilicé, pero sí me faltó un poco indagar más en eso. Sí, entonces sí noté que varios utilizaron la idea del examen anterior, los mismos temas, pero está bien, no está mal porque pues es la idea, ¿no? Que ustedes vayan proyectando a otro nivel. Y el tema en este caso era el escalamiento. Entonces, si ya tenían una idea original, pues entonces, ¿cómo se puede escalar? Aunque pues se basaron en artículos o en cosas previas, pero pues la idea es que ustedes se lo planteen en su cabeza. Aquí puso como referencia este volumen, y como dice su compañera, lo único que le faltó sería poner aquí los cálculos de cómo evaluarían qué tamaño de volumen industrial necesitarían, que es lo mismo que hace rato con su compañera de la cantidad de sustrato. ¿Cómo se van a estar, de dónde se va a estar tomando estos efluentes? ¿Qué cantidad se va a estar, cuántos litros se van a estar produciendo diario? Y esto depende cómo lo van a evaluar, pues dependiendo de la velocidad de degradación de la especie y dependiendo de la biomasa necesaria, pues ahí se va y la cinética con esos valores, con eso se va a calcular el volumen que se puede manejar. ¿Sí? Entonces tienen que tener ese o determinar ese cálculo o en base a qué van a calcular el volumen de su reactor a nivel industrial, ¿sí? Sí, eso sí me faltó un poco. Que le faltaría. Y el punto al final era cómo lo aplicarían, que es precisamente esto que les estoy mencionando. ¿Cómo podrían estar, cómo van a recabar toda esta agua para estarla limpiando? ¿Cómo le van a estar haciendo? ¿Se van a estar transportando pipas? ¿Se va a estar, cómo se podría estar haciendo? ¿Sí? O sea, aquí en la aplicación lo que les pedía era que ustedes se imaginaran ya llevándolo a cabo. No nada más diciendo, sí, podemos estar limpiando y se pueden estar eliminando estos en la industria alimenticia o así, no nada más eso, sino que ustedes ya lo vean prácticamente, a ver, ¿cómo se va a estar recabando el agua? Que cada industria tenga su planta piloto, tenga sus reactores para que cada quien que esté sacando su agua y lo esté llevando a cabo. O se tendría que hacer una planta bioremediadora con esta especie para que ahí llegue el agua y se estén produciendo ahí la eliminación. O sea, ¿cómo se imaginan que se podría ya desarrollar? Si se hiciera, ¿cómo se tendría que hacer para poderlo desarrollar? ¿Sí? Sí, maestra, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Otro voluntario o voluntariamente a fuerzas? Prefiero que sean voluntarios, Sandy. ¿Quién más quiere que revisemos su examen? Por puntos extras para su examen. No, no es cierto, ¿eh? ¿Nadie? ¿Tomo uno al azar? A ver, maestra, el mío, es que ay, me da pena. No voy a ver. Así. Pero sí. Aquí es de Ángel. Ajá, es que entré con el otro correo. Entonces, su compañera propuso la bioconservación de alimentos en específico por medio de AS48 producida por Enterococcus. Objetivo, obtener esta bacteriocina AS48 por medio de Enterococcus, más bien sería a partir de Enterococcus, en un reactor continuo.
Y aquí te faltaría en el objetivo para, sería para aplicarla para bioconservación de alimentos o así, ¿sí? Te falta aquí el para. Pues como justificación nos dice que esta bacteriocina se ejerce sobre la membrana de las células sensibles, abarca un gran número de bacterias patógenas, como Listeria, Staphylococcus, Bacillus cereus, que sabemos que son patógenas para nosotros, y dicha actividad se ve potenciada por tratamientos físicos, ya ha sido empleada como bioconservante alimentario. No, esto es lo que está proponiendo. Producida ex situ por crecimiento de la cepa productora. Entonces, aquí se fijan, ya nos está planteando que vamos a necesitar obtener o aislar ese producto. Si se fijan, aquí nos está planteando que vamos a necesitar, más que la biomasa de la especie, vamos a necesitar la producción de la molécula a partir de la especie. Entonces ahí ya nos está hablando que vamos a tener que encontrar las condiciones óptimas en las que se esté generando esta molécula, en primer lugar, y en segundo, que vamos a tener que estar cosechando para aislar la molécula. Vamos a ver cómo lo propone su compañera. Pues nos menciona que el primer paso sería escala semipreparativa en agar, ME, el más empleado para detección de enterococos. Entonces, primero un agar especial para poder identificar la especie. Entonces, nos está hablando que primero es el aislamiento de la especie. Entonces, tenemos que, ya platicamos cómo es el aislamiento de la especie, que aquí mi compañera pone todo el proceso para obtener cultivos axénicos. Y tener la caracterización e identificación de la especie, tener las condiciones óptimas de crecimiento de la bacteria y el rango de crecimiento de la bacteria, ¿sí? Entonces, eso mismo que ya hemos revisado, aislamiento, caracterización y los diferentes rangos en su curvas de crecimiento en diferentes rangos para obtener el óptimo y obtener el mínimo y el máximo de las condiciones favorables para el crecimiento de la especie. Porque, nuevamente, pues no vamos a probar la producción de esta molécula fuera del rango de tolerancia de la especie, no tiene caso. Y ya de aquí maneja la inoculación en el bioreactor. Aquí ya te saltaste muy rápido el reactor. Bueno, entonces aquí antes de pasar a un reactor o a un ya modelo de producción, requiere primero identificar el momento o las condiciones óptimas en la que se está generando esta molécula, ¿sí? Y cuál es el estímulo que la bacteria necesita para producir esta molécula, ya que pues en estos casos, normalmente la producción es ante una condición competitiva o de antagonismo, pero pues la bacteria lo van a crecer en condiciones asépticas, en condiciones, ¿cómo se dice? Axénicas, ¿sí? Va a ser la única. Entonces, tiene que identificar si hay algún estímulo que se pueda agregar para poder promover la obtención de esta molécula. Identificar las condiciones en las que se obtiene la molécula a nivel matraz, a nivel laboratorio, y cómo estaría haciendo la cosecha. Se puede dejar suspender, dejar precipitar la bacteria, obtener el medio, agregarle medio nuevo a la bacteria para que continúe su producción y eso estarlo por centrifugación o por el método que se plantee, obtener esa molécula, ¿sí? Entonces,
falta como que aquí esta parte, cómo se haría la separación, el aislamiento de la molécula de interés antes de escalarlo. ¿Por qué? Porque si tienes que saber cómo va a ser el proceso, cómo necesitas separarla para poder después escalarlo a un nivel más grande. ¿Ok? Faltaría, bueno, o faltaría, así como lo menciona, como también señalar la curva de crecimiento en el momento no de mayor crecimiento de la bacteria, sino de cuando está, pues, dando el metabolito, ¿no? Que en este caso es la bacteriocina. Sí, es lo que les mencionaba. Primero es las condiciones óptimas de crecimiento del organismo y el rango. Y después, la condición óptima para la producción y el estímulo necesario para la producción de la bacteriocina. Y después, a partir de la producción de la bacteriocina en el medio de cultivo, ¿cómo la vas a aislar? Y esto es antes de llevarlo a un bioreactor, necesitas saber cómo la vas a estar aislando. Vas a estar cosechando, así como que por lotes, eliminar todo para obtener la bactericina, o vas a suspender para poder, vas a centrifugar. ¿Cómo le vas a hacer para estar cosechando este metabolito? ¿Sí? La ventaja de este tipo de metabolitos es que las bacterias lo producen exógeno, lo externan, ¿sí? No necesitas a la bacteria degradarla para obtenerlo, para aislarla enzima, sino lo externan y normalmente lo producen al medio. Entonces se puede cosechar el medio, hacer la extracción, a lo mejor no sé si se necesite de algún método como HPLC o por centrifugación o algo. Y las bacterias, pues se puede hacer una recirculación celular, ¿se acuerdan? O sea, estas mismas bacterias pues se pueden estar utilizando nuevamente porque tienes la ventaja que no necesitas cosechar la bacteria. Ok, sí. Ahora sí me quedó bien claro que esas dos partes que usted menciona, que sí tienes razón, son bien importantes, y más cuando dijo de cómo se extrae la bacteriocina, porque sí, como usted dice, o sea, ya sé cuáles son los parámetros en los que se obtiene más concentración, pero pues después cómo la voy a separar, ¿no? Desde el medio donde la produjo la bacteria. Antes de Y pasar. ese paso es muy importante porque luego, ¿cómo lo vas a escalar? Ajá. Sí, porque pues yo me fui al paso de que ya separé mi bacteriocina, pero previamente no señalé cómo se hizo la separación, ¿no? Uh-huh. Que de hecho es la unidad que nos falta. Así que esto va a completar este tipo de diseños. Ay, es que pues luego, es que dijo un dibujo y no me dio tiempo, o sea, era hacer la representación de ese reactor, o sea, adaptarlo pues a mi bacteria, pero ignóralo, porque quedó bien feo por el tiempo. Ya nada más señalé cuál sería el diseño de mi bioreactor, que Ajá. yo en este caso, yo lo que propuse es que pues fuera un bioreactor de diseño cilíndrico, de acero inoxidable, y que permita un cultivo uniforme distribuido, asimismo que prevenga la sedimentación y la floculación. Y ya pues puse los parámetros, pero bueno, la idea era esa. Fíjate que aquí en este caso sería el caso contrario de lo que le mencioné a su compañero. Uh-huh. En este caso sí te serviría un fondo cónico. Okay. De esa manera puedes apagar tu agitador, permitir que se asiente las bacterias, la biomasa, y generar tu cosecha. Por ejemplo, estar cosechando de acá arriba, tener ¿qué es lo que te falta aquí? Como el tuyo depende de estar sacando el medio para poder aislar la bacteriocina, pues tener por dónde va a estar sacando el medio. Entonces podrías tener, por ejemplo, aquí una salida de medio, pero aquí un fondo cónico para permitir que las bacterias, las células, se asienten y puedas estar reutilizando estas células, inoculando.
más. Y sería más fácil también sacar pues, la bacteriocina y que queden sedimentadas las bacterias y pues no haya tanto problema, sea como que más agilizado el proceso. O sacar aquí, si en este modelo, tener cómo vas a sacar tu medio para cosechar y recircular las células para que no tengas que estar pues inoculando de nuevo, sino con la misma célula. Y al momento de estarlas recirculando, pues obviamente vas a disminuir nuevamente la concentración celular y eso va a permitir otra vez el crecimiento de la célula. Entonces, se puede recircular la célula sacando el medio para estar extrayendo la bacteriocina y estar alimentando con medio fresco para poder, para que siga en fase estacionaria tu cultivo. Que si lo que necesitas producir, bueno, normalmente sí es en fase estacionaria las bacteriocinas. Ok. Entonces ya me Porque quedó. si es en fase logarítmica, que también acuérdate que esa parte en la fase experimental se identifica cuál es el paso de mayor producción de la bacteriocina, pues entonces tienes que estar controlando la biomasa de tu bioreactor. Entonces, dependiendo la curva de crecimiento, si sabes que entran en fase estacionaria en 3 horas, pues entonces a lo mejor cada 2 horas tienes que estar cosechando y estar agregando líquido. Entonces, esto tendría que estar así en recirculación y estar siendo alimentado. Muy bien. Okay. Esos detallitos, eso es lo que hace que que su diseño pueda ser aplicable, ¿sí? Y eso es lo que yo quería que desarrollaran esta idea. ¿Cómo van desde qué tipo de variables tienen que probar? ¿Cuántos experimentos se tienen que hacer en laboratorio para después poderlo llevar a un sistema, en un modelo de reactor que les pueda servir para ya la aplicación y que se pueda escalar ya en grande? Esto también, ¿qué tanto se produciría? ¿Cómo sabes a qué tamaño tendrías que elevar? Pues obviamente tienes que poner aquí que se tiene que calcular la velocidad, la concentración en la producción del metabolito, la velocidad de producción, la velocidad de crecimiento de la especie, para poder, y el rendimiento de la producción por litro, a lo mejor por litro de medio de cultivo, para poder evaluar el volumen deseado ya a nivel industrial. Muy bien, maestra, ya tomé nota de los detalles y ya para pues, tenerlo en mente y como se dice, complementarlo ahorita con la unidad que vamos a ver. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más? ¿Ya les quedaron más claros? ¿Estuvieron bien los ejemplos? Porque fueron diferentes aplicaciones en donde en una se requiere biomasa, en otra se requiere la actividad enzimática y en este caso la actividad, la producción de un metabolito al medio externo, la cual sí dependería de la separación de lo deseado. Entonces ya vimos diferentes perspectivas y las diferentes, todo lo que se tiene que tomar en cuenta para el primer paso, que es la fase experimental, que es donde más talacha lleva, que es probar los diferentes rangos, diferentes concentraciones, jugar con las variables para identificar las condiciones de crecimiento propias de la especie e identificar las condiciones óptimas para la aplicación que se desea. Está bien, no te preocupes. De hecho, ya vamos a terminar. Entonces, me distrajo como ya. Las condiciones óptimas para el crecimiento, para la aplicación. Entonces, que no necesariamente pues van a ser las mismas, pero obviamente las condiciones óptimas para la aplicación que le quieran dar, pues tienen que estar dentro del rango de tolerancia de crecimiento de la especie. Si no, pues no va a funcionar. Y estas condiciones las van a pasar
al sistema de producción, en el cual tiene que estar diseñado a manera tal que pueda ser proyectable a una escala mucho mayor. Si requiere de un mantenimiento constante de una temperatura muy alta, pues esto les va a llevar costos para poderlo escalar a nivel industrial. Dependiendo de la aplicación, pues qué tan grandes pueden ser. No es lo mismo generar una producción de vino, a lo mejor por mes, a estar limpiando el agua que están produciendo las industrias. Pues diariamente, pues es mayor la producción, ¿no? Entonces, pensando en esa aplicación y en cómo se puede llevar a cabo la aplicación, qué necesita de transportes, condiciones para obtener el agua o dependiendo de la aplicación, lo que se vaya a degradar, lo que se vaya para obtener las muestras del sustrato, o sea, dependiendo cómo se va a llevar a cabo, pues es ya como pueden plantear el escalamiento, ¿sí? Muy bien, maestra. Espero que les haya quedado pues más claro, que les haya dado más idea de los parámetros y de cómo se debe proyectar y el planteamiento de una aplicación. Sí, maestra, fue de mucha ayuda. Entonces, les dejo esta media hora que les queda, si quieren, para que vayan trabajando en sus proyectos, en sus videos. Tienen el jueves entonces ya para terminar, para grabar su video, y el lunes suben sus videos a la plataforma de Face, uno nada más por equipo. Ponen el nombre del equipo en el video. O sea, cuando lo suban, ahí ponen escriben el nombre del equipo. Y pues ya, nos vemos la próxima semana, el próximo martes. Muy bien, maestra, gracias. Gracias. Muchas gracias. Ok, gracias. Gracias.